Buenos días amigos, estamos como todos los miércoles aquí en su programa Adelante de Acrópolis, Veracruz, en la Universidad de Jalapa. Hoy tenemos un invitado especial, el contador público Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez, quien fuera rector de la Universidad Veracruzana y ha ocupado otros cargos públicos. Carlos, muchas bienvenido gracias. al programa Adelante. Muy amable. Y nos acompaña Ángel Lara Platas, en ausencia de nuestro amigo Marco Antonio Figueroa Quinto, que hoy tuvo un imprevisto, un compromiso ineludible. Ángel. Pepe. Buenos días. Muy buenos días. Ángel. Carlos, Mucho qué gusto. Aquí estamos en su programa Adelante. Pues bien, Carlos, tiene tiempo que tú estás alejado de las actividades públicas. Fuiste el rector, pues yo creo que uno de los rectores más jóvenes de la Universidad Veracruzana, y aunque se oiga así como medio feíto, fue en el siglo pasado. ¿Cómo ves la situación actual comparada con aquellos tiempos? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se necesita? Y aprovechando que hay cambio de gobierno a nivel estatal y a nivel nacional, ¿cómo ves los dos escenarios? Bueno, yo creo que toda época te deja una riqueza en cuanto a conocimientos y aprendizaje. La realidad es que la época actual que se vive se me hace muy interesante porque cambia totalmente, tú que eres un profesional de los medios de comunicación, el manejo y el control de la información. El sistema político mexicano, de alguna manera, siempre había controlado la información a través de ciertos medios y de alguna forma nos daba a los ciudadanos lo que convenía que supiéramos. Tan es así que, por ejemplo, ahorita que está por celebrarse los 50 años del movimiento del 68, el movimiento estudiantil, pues si tú te vas a una hemeroteca ves alguna información donde pues ni se tocaba ese tema, o si se tocaba era totalmente de un lado muy imparcial. Así es. O muy parcial, que no daba realmente una información que nos permitiera en gran medida tener un conocimiento más claro y más amplio de los movimientos sociales que se dan en todo país, como tienes ahorita el caso de Nicaragua, por ejemplo. Si esto hubiera sido en el siglo pasado, pues a lo mejor la información no nos llegaría en la forma tan abierta como nos llega. Y hoy en día, bueno, pues hay un gran cambio en ese aspecto, yo lo considero. Puede estar sucediendo algún hecho y inmediatamente se está circulando ya la información, por ejemplo, ¿no? El aspecto de la corrupción, que es un problema pues un tanto, sin ánimo de exagerar, endémico en este país. Por mucho que yo pueda decir que soy muy honesto como funcionario público, como político, pues mi forma de vida, de alguna manera, y la forma de vida de mi familia, pues transciende la verdad o la mentira de alguna forma, ¿no? Entonces hoy en día, pues, te puedo sacar todo un video de cómo vives tú y tu familia, y todo el establishment que tienes, y creo que el ciudadano de alguna forma tiene un balance para normar un criterio de la verdad en ese sentido, ¿no? Oye, Carlos, tú como esa capacidad de análisis que tienes y como conocedor y apasionado de la historia, en este momento en que en Veracruz y en México cambia la situación política con un nuevo régimen, un nuevo partido, que la hegemonía priista parece que ya es historia, ¿cómo ves de aquí para allá la situación?
A mí en lo personal se me hace muy interesante socialmente, políticamente y bueno, pues todo lo que conlleva la problemática por resolver desde el punto de vista integral de un país que es evidente que tiene una gran desigualdad social y un nivel de pobreza en los ciudadanos de manera importante. El punto para mí de quiebre está en la reacción que tuvo la ciudadanía al votar. Eso pues da una pauta de que la sociedad de alguna forma ya está interactuando con la decisión política y que quiere cambios desde el punto de vista social, económico y político. Yo creo que si nuestro futuro presidente de la República llega a lograr pues atender y en gran medida resolver, para mí 3 puntos, son muchos los que de alguna forma a él le preocupan, pero que tiene que ver con la impunidad, con la corrupción y la seguridad pública, por ejemplo. Habiendo una solución a esa problemática, yo creo que lo demás, por consecuencia, se puede ir resolviendo de alguna forma. ¿Por qué? Porque la corrupción siempre se va a cobijar dentro de la impunidad. Y la inseguridad pública también se cobija dentro de la impunidad. Obviamente que el tratar de poner un hasta aquí a esos aspectos y ver si se puede lograr realmente gobernar en el Estado de Derecho, pues permitirá en gran medida el que los demás resultados puedan tener un final más positivo en cuanto a lo que se propone. Estamos con Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez, ex rector de la Universidad Veracruzana, y Ángel Lara Platas. Fíjate que Carlos Manuel y tu servidor fuimos compañeros en Capufe. Qué bien, qué bien. Nos desempeñamos allí en Capufe. Nuestro tránsito por ese organismo fue muy interesante para ambos, porque lo hemos platicado ampliamente. Entrando un poquito a esa parte de Capufe, ¿qué falta le hace que el presidente entrante, que próximamente esté en funciones, echarle la mano a las carreteras del país? ¿Cómo hace falta? Vemos en esas carreteras de paga que están en un deterioro terrible. Pero bueno, esto nada más era el preámbulo. El contador Carlos Manuel Aguirre menciona 3 aspectos importantísimos: impunidad, corrupción y seguridad pública. Son demandas sociales muy sentidas. Es la exigencia de la sociedad. Elementos principales que influyeron en que la gente votara masivamente a favor de un partido de Morena. Decidió lo nuevo por conocer que lo malo por conocido. Aquí fue un poco a la inversa. Efectivamente, coincido con Carlos Manuel, es el punto de quiebre. Los ciudadanos, pues hay que admitirlo así, pues habíamos vivido y muchos padecidos una serie de vicios. No debemos entrar en mayores cuestionamientos, porque todo tiene un ciclo. Todo lo que inicia, pues se termina. Todo lo que nace se desarrolla, crece, se reproduce y muere. Así los sistemas políticos. Ya el sistema político mexicano había tenido su esplendor, su florecimiento, pero ya estaba cayendo en una serie de vicios, de errores terribles. Este es un quiebre, retomando la palabra de Carlos Manuel, este es un quiebre importante
principalmente porque la gente mandó con su voto, por primera vez en la historia de México, vota de manera masiva por un partido, pero también lo hace en contra de otros. La sociedad mexicana no quiere entenderse con muchos partidos, principalmente porque por lo que representa en derrama financiera, que la parte del recurso público, principalmente porque todos lo hemos visto que no se utiliza para el propósito, que es el financiamiento público hacia los partidos políticos, las prerrogativas que son para la operación de los partidos. Entonces veíamos que esto no se daba. Entonces, abundando en el criterio de Carlos Manuel, esa visión que tiene de las cosas que es verdaderamente interesante, bueno, pues habla también del empoderamiento de la gente, que esto es sensacional. La burocracia, fíjate, la burocracia. Vi que tomaste el teléfono, no sé por qué vino Pensé esa palabra, que la sonaba burocracia. mi teléfono, pero perdonen continúa, ustedes, no, ¿no? Pero es que Sintomático. es sintomático. Adelante, Ángel. Vaya, hablando de errores, perdonen ustedes, pero vino esto. Es la nueva era. Es la nueva era, ¿no? Oye, lo peor es que ya se te olvidó lo que ibas diciendo, ¿no? Sí, Pero no. continúa. Fíjense ustedes cómo los celulares disgregan, interfieren en las ideas que uno está teniendo. La gente se empoderó, es cierto, y la gente decidió, es lo que intentaba hacer desde ya hace tiempo. La cercanía con los Estados Unidos, la cercanía geográfica con los Estados Unidos, y de alguna manera las elecciones de Estados Unidos, que nosotros las veíamos muy cerca, influían en nosotros las elecciones de Estados Unidos, y desde hacía tiempo ya en los ciudadanos mexicanos había esa tendencia del bipartidismo. Lo hizo con el PRI, lo hizo con el PAN, lo volvió a hacer con el PRI después de 2 cuestionados periodos del PAN, me refiero a la parte del proceso electoral. Entonces, ahora dice, ya, me entiendo con un partido, los otros, si desaparecen, qué mejor, ese es el criterio ciudadano. Y ahora lo que viene, pues, es de que todas las fuerzas pequeñas, las fuerzas políticas pequeñas, deben agruparse, o deberían agruparse, deben estarse sentando en este momento a platicar cómo agruparse para poder contender, para poder competir contra Morena, que por lo que se ve, bueno, pues va a tener al menos 2 sexenios de ser el partido más importante que exista hasta ahora. Entonces, estoy retomando los criterios de nuestro amigo Carlos Manuel, que son muy sustentados. Él es una persona de muchos conocimientos, que le ha dado a Veracruz y le ha dado mucho al país. Y bueno, pues esta sería esta parte, retomo el concepto de quiebre. Ángel, ahorita me recordaste con lo del teléfono, de que hace unos días estaba López Dóriga, creo que fue hace 3 días, estaba López Dóriga entrevistando a Osorio Chong, estaban hablando de un tema y le dice, ¿y qué opinas de tal tema? Creo que del presidente o de la reforma educativa. Y dice Osorio Chong, permíteme que concluya yo la idea y ahorita te contesto. Y se sigue. Y luego cuando ya iba, dice, ¿qué fue lo que me preguntaste? Le dice Osorio Chong a López Dóriga y dice, te iba yo a preguntar, bueno, después te pregunto. Mejor ahorita vamos a este tema y después te pregunto, dice, pero a ver,
ya ese fue nada más. Y ahorita yo creo que Ángel, en vez de hacerte lo que te iba a preguntar, porque se le olvidó que vino a este programa también como conductor, co-conductor, se puso y él también es una buena exposición. Y al último, pues ya no me acuerdo qué día, entonces me voy a seguir de frente, ya no sé ni cómo parar. Quiere decir que lo motivamos. Bueno, Sí, por bien. supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero bueno. Sí, además echarle montón a nuestro amigo, ¿no? Bombardearlo con preguntas. Como cuando Rafa Castañeda quería ser su manager, ¿no? De Carlos Manuel. Oye, tienes que contestar esto, oye, te tienes que poner que corbata. Tranquilo. Sí. Pero bueno, un saludo a Rafa Castañeda, que también está entre nuestro público aquí en este programa. Adelante. A ver, Carlos Manuel, y siguiendo con ya con algo más serio, acaban de nombrar hoy, Cuitlahua García, el gobernador electo, acaba de nombrar a Eric Cisneros como secretario de gobierno. Es de allá por la Cuenca este personaje que va a ser secretario de gobierno. Sí, de la cuenca del Papaloapan. Y te digo esto porque tú también eres de la Cuenca. Sí. Además. Y yo creo que allá nace gente talentosa en la cuenca. Sí, tienen mucho a Fidel Herrera, Totalmente. a muchos personajes. Y luego le falta nombrar al gabinete, ¿no? Al resto. Y yo creo que nuestro futuro gobernador, o sea, nuestro gobernador electo, pues hace bien desde antes ir ya mencionando las posiciones que van a ser ocupadas por las personas que tienen la distinción de colaborar o participar dentro de su gobierno, ¿no? Creo que a la ciudadanía le agrada de antemano saber quién se va a hacer cargo de las distintas responsabilidades que tiene la función de gobierno. Y creo que también algo que se está rompiendo, que lo está generando como un cambio también el futuro presidente de la República, pues es de una vez no esperar hasta el día que vas a tomar posesión a decir quién va a ser los colaboradores, quiénes van a ser los colaboradores que formarán parte del gobierno que va a entrar en funciones, ¿no? Yo quiero pensar que pues, el ciudadano es una actitud prácticamente hasta de respeto con la ciudadanía, ¿no? O sea, ¿por qué ocultar nombres? Ya ir sabiendo quiénes son los que van a hacer, claro, ¿no? En Estados Unidos lo hacen, lo designan con anticipación y empiezan a trabajar en lo suyo. Y yo creo que hay que romper con las conductas o actitudes medievales, ¿no? Claro. O feudales, ¿no? Así es. ¿Consideras, asumo el papel de preguntón? Ángel, de allá de producción me acaban de hacer la señal de que vamos a ir a una pausa de Muy entrada bien. para que la hagas con toda calma Muy la bien. pregunta y Carlos Muy Manuel bien. te la pueda contestar bien como merece. Amigos, vamos a una pausa y ahorita regresamos a continuar platicando con Carlos Manuel Aguirre y Ángel Lara Platas. ¿Ya se puede hablar?
sí, pero pues vamos a salir chuecos. Ya estamos aquí nuevamente en el programa Adelante de Acrópolis Veracruz, de la Universidad de Jalapa. Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez, Ángel Lara Platas. Ángel, adelante. Bien, en mi papel de preguntón. En tu papel de preguntón. Ahora sí. Adelante. Pues Carlos Manuel conoce mucho de las actividades de los municipios, los ayuntamientos, y tratando de replicar, es decir, porque comentabas de que es parte de esta nueva democracia, o es parte de la democracia dar a conocer a los colaboradores. Si esto hicieran los candidatos a presidentes municipales, ¿tú consideras que podría ser de mayor trascendencia, incluso pues saber con quién va a tratar la gente para evitarse esas sorpresas? Yo creo que es muy sano lo que estás diciendo, porque de alguna manera también hay una mala imagen en cuanto a cómo se integra luego el cabildo de los ayuntamientos, ¿no? Yo siempre he creído, y no quiere decir que sea lo correcto, pero pues es mi manera de pensar, que yo como ciudadano me gustaría votar por una planilla de cabildo del partido con el que yo me identificara, de acuerdo a lo que me está planteando como personas, desde el presidente, el síndico, el regidor, y no que luego se vuelva una negociación en donde de alguna manera debilitas al presidente de la República, al presidente del ayuntamiento, del gobierno del ayuntamiento, con la gestión que realiza, porque entra ya con un cabildo negociado con los demás partidos. Probablemente lo que comentaste hace poco ahorita en la exposición anterior, si se da, pueda ser saludable de que ya no haya tantos partidos, porque empieza la rebatinga y de alguna manera es una democracia que se vuelve un tanto corrompida, y la democracia yo creo que debe de respetarse desde el punto de vista de su origen como concepto mismo del griego. Demos pueblo, crato poder. Poder del pueblo, en donde de alguna forma tú delegas ese poder a quienes te van a representar, ¿no? Pero si esos que te representan se la deben al presidente de su partido o al funcionario clave de ese partido, difícilmente tú vas a tener una interacción más real, más positiva con esa ciudadanía. Claro. Le vas a servir a quien... ¿Te nombró o quién te designó? Al establishment del Así poder. Así es, claro. Y bueno, ojalá y todo eso vaya de alguna manera cambiando, porque también requiere de reformas legales. Tú que eres licenciado en Derecho, pues sabes muy bien que hay un trabajo también por hacer desde el punto de vista legal. Claro, claro. Que le permita a los gobiernos, tanto federal, estatales y municipales, pues un legítimo cambio para establecer la interacción con la ciudadanía como tal, ¿no? Sí. Oye, Ángel, sobre lo que preguntaste, nada más para hacer una acotación, de que si los candidatos dieran a conocer su gabinete o parte de su gabinete, hace en la campaña de hace 2 años, hubo un candidato del PRI, Héctor Yunes, que dio a conocer algunos nombres para la Procuraduría y otros más, muy bien escogidos, personajes importantes que se supone le iban a traer votos, pero en su equipo de cercano empezaron los celos, Oscar, empezaron los celos porque dice, no, pues por ejemplo, ya para la Procuraduría va fulano, pues los otros que aspiraban como que se desaniman y ya no le echaban muchas ganas.
y así por el... Entonces yo creo que a veces es un arma de dos filos, ¿no? Pero está bien, Héctor se la jugó y de todos modos Fíjate yo creo que que no aquí iba a ganar. Carlos Perdón que Manuel. te interrumpa, pero yo como lo entendí, es que ya una vez que eres electo, de alguna forma que ganaste yo creo que es importante Claro. que des a conocer tu equipo de trabajo. Claro. Y en relación a los ayuntamientos, con Bien. todo respeto, yo creo que sí es importante que yo votara Por la planilla. La planilla. Pero así va. Independientemente, porque esa es la pluralidad. Sí. Sí, pero luego entra una negociación. Votas claro. indirectamente. Sí, sí. Votas por una planilla indirectamente. Ajá. Es decir, en el caso de los regidores, hay cuotas Así para es. ciertos Sí, organismos. Porque entran los otros partidos también ya en Así la es. negociación Claro. de acuerdo a los votos. Ahí ¿no? es donde yo hago referencia al aspecto de la legalidad. Que, Exactamente, que hay que para hacer reforzar, reformas. o sea, hay que Claro. reforzar Sí, perfecto. esos aspectos que no dejen hoyos. Que esto abonaría a la verdadera democracia. Ándale, man. Así Sí, es. y no las sorpresas. Bueno, pues yo voté híjole. por el presidente municipal, Ujú. pero resulta que los síndicos, síndicas, regidores, regidoras, pues yo no los conocía, man. Bien. Tal vez uno u otro que andaba por allí, pero el resto fueron sorpresas. Bueno, iba la planilla completa, la del alcalde, pero finalmente nada más de esos 13 Es que al final, regidores al final de no cuentas entran no todos. es así. No es así. Entran los Así primeros, es correcto. luego entran los del segundo lugar, los del tercer lugar, por decirlo, y ya no son con todos. todo respeto, es una negociación. Claro, Así claro. es. Con las élites Así es. con las élites del poder, Ándale. ya sea estatal o federal. Que la Es misma correcto. ley te lo permite. O sea, por la... Ahí es Sí, por donde- eso hablaba Carlos Manuel, de ver la parte legal. Sí, claro. Es Para que yo reglamentar. no veo el pasado. Ujú. A mí De me aquí interesa para allá. el presente Sí, sí, y hacia adelante. sí. Así es, claro. Al final de cuentas, mi resultado Ujú. no es del todo como ciudadano lo que yo quisiera antes Ajá. de irme de esta dimensión, Así como es. dicen. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo creo que le estamos heredando a las nuevas generaciones un país muy comprometido, muy endeudado. Bueno, la deuda federal, nadie dice nada, pero pues es preocupante también. Antes, al menos los gobernadores, desde Patricio Chirino en Veracruz para atrás, se preocupaban por no dejar deuda. A partir de Miguel Alemán llega la deuda. Y yo creo que la deuda, de alguna manera, es el peor impuesto que le estás grabando a las nuevas generaciones, Sí. a tus nietos, a tus hijos, en fin. Porque las finanzas sanas permiten más prosperidad. Es como cuando yo fui rector, recibimos una universidad con muchos problemas financieros y una serie de problemas complicados, que no viene al caso ahorita mencionar, que tengo en mi archivo personal, constancia de todo en ese sentido. O sea, lo que digo lo tengo respaldado con lo que es la realidad, ¿no? Pero bueno, tú oyes por decir que la calidad académica y que la calidad... Y discúlpame, con todo respeto, la calidad académica no se da en la pobreza. No es ni mejor ni peor una universidad pública que el TED, por decir, de Monterrey. Lo que diferencia a una institución educativa como esa, del TED, y la nuestra pública, la privada, es la condición económica en la que se vive. Porque ahí, desde el rector para abajo, si lo agarran fregándose, con perdón de la expresión, chingándose un dinero que no le corresponde a él, a ese sí le aplican la norma y la ley. Nosotros es una gracia. Vivimos de alguna manera en la complicidad. Y yo no creo, sinceramente, así seas presidente de la República, hayas sido presidente de la República, gobernador, eres empleado. Así es. O rector, eres empleado. Entonces, jamás
puedo estar equivocado, pero jamás un empleado podrá ser un hombre acaudalado. Puedes, si eres un hombre, con una persona con una vida ordenada, llevar las cosas bien, generar ahí cierta liquidez para poder vivir más o menos bien, pero hay una gran diferencia entre eso y el ser acaudalado. Sí, vamos, no creo en ese sentido. Sí, es correcto. Oye, es correcto. Carlos Manuel, ahorita que está en esta etapa de transición, se están llevando a cabo unas mesas de trabajo para presentar propuestas que podrían incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. Yo tengo la impresión, tomando en cuenta la información del pasado y de aquí para adelante no sé, que esa mesa de trabajo o foros o como se le llame, nada más como que son una, vamos a llamarlo farsa. Nada más para preparar. Simulación. Una simulación, y que el verdadero plan estatal lo están haciendo otras personas que no toman en cuenta esas propuestas, y los ciudadanos, que sean expertos o no expertos, nada más están participando y creyendo que van a ser tomadas en cuenta sus propuestas. ¿Tú crees que sí las tomen en cuenta en general? Tanto si antes las han tomado en cuenta, y si crees que de aquí en adelante podrán ser tomadas en cuenta, o nada más es un adorno ahí para político. Pues yo creo que si tú como partido interactúas con la sociedad, pues probablemente lo que te tiene que interesar es dar buenos resultados. Pero tocaste un punto para mí muy, muy interesante, que me hiciste recordar cuando era yo joven, o cuando sigo joven mentalmente, pero biológicamente, sí. Bueno, los años van, pero al final de cuentas me hiciste recordar al IEPES. Sí, el famoso IEPES del PRI. Yo recuerdo que funcionaba. Ajá. Venía una campaña, por decir, presidencial, y hacían verdaderos actos de intercambio de conocimientos, pero no con un sector o con un partido de X, sino en general. O sea, había las reuniones empresariales donde presentaban todos los trabajos que eran, se revisaban todos los trabajos, se exponían públicamente en foros abiertos, pero a nivel de toda la República, tanto lo hacían en el norte como en el centro como en el sur, te vas a acordar. Claro, perfectamente. Y no era algo tan exquisito como el que, no, pues los intelectuales fulanos o los empresarios, era muy abierto, en general. Y eso al final de cuentas se recopilaba, se analizaba y terminaban imprimiendo todo que se repartía para el conocimiento. De todo eso se hacía un plan. O sea, el IEPES se encargaba de elaborarle un plan. Todo esto cambió porque, bueno, desaparecieron ese esquema de trabajo, y pues se creó lamentablemente, y fue algo muy inesperado, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y bueno, pues se desaparece el IEPES y aparece la Fundación Colosio, que no sé si haya competido con el IEPES en ese terreno de calidad académica. Fíjate que lo acabas de mencionar, el prestigio y los alcances del IEPES fueron importantísimos, verdaderamente. Y ponían importantes. al frente del IEPES no a un grillo, sino a alguien que le entendiera. Académicos, gente con experiencia, con conocimientos profundos. A lo que es un plan realmente de desarrollo
pues ya sea de los niveles de gobierno que sean. Claro, claro. Porque en esas mesas que están ahorita, que son por parte del gobernador Cuitláhuac, yo veo que hay gente muy entusiasta, muy honesta y preparada. Hay de todo, pero hay algunos que tienen una idea clara cómo enfrentar el tema de la impunidad, porque la mencionaste hace un momento, impunidad, corrupción, etcétera, educación, seguridad pública, y tienen la idea clara. Y yo me preguntaba, y ahorita por eso te lo pregunté, ¿no estarán estas pobres personas trabajando nada más en vano y que crean que van a ser tomados en cuenta y que a la mera hora pues nada más le digan que sí, a lo mejor las gracias le dan y ni siquiera sean tomados en cuenta? Mira, yo creo que ahorita se vive un auténtico entusiasmo de la población en ese sentido, con una gran expectativa de lo que se espera como sociedad. Y yo ahorita no me atrevería yo a prejuzgar o a dar un criterio, porque yo siempre he creído que algo que empieza hay que dar la oportunidad de que nos demuestren que efectivamente hay seriedad en cuanto a lo que se quiere hacer y que se está trabajando con la verdad, ¿no? Y entonces yo, de hecho, me doy, como dicen, un tiempo. El primer año, pues hay que ver qué pasa. Un mensaje que me manda a mí en mi análisis siempre es el equipo de trabajo. Como dicen, nos conocemos y sabemos de alguna manera de qué pie cogíamos cada quien. Entonces, pues el equipo de trabajo te manda un mensaje, de alguna manera. Claro, claro. Es un inicio. Y bueno, ya una vez transcurrido el tiempo, con el primer año, pues tú ya te das una idea realmente qué es lo que podemos esperar, ¿no? O qué es lo que estamos recibiendo, de alguna forma. Claro, claro, sí, ahorita es incipiente prácticamente, ¿no? Ahora, pero disculpa que regrese yo al tema, por ejemplo, sí se puede cuando hay voluntad, cuando hay compromiso social. O sea, si tú tienes una formación de servidor público y estás interactuando socialmente con la ciudadanía de alguna forma y estás en una posición privilegiada que puedes servir, se pueden hacer muchas cosas. Con notario, con todo legalizado bien. Cuando nos fuimos de la Universidad Veracruzana, dejamos 1.500 millones de superávit presupuestal, que en parte serviría para homologar el tabulador que lo logramos de la Universidad Veracruzana con el de la UNAM en el tabulador académico, porque pues había, no sé, habemos esas cosas que luego nunca se van a entender. Tú, maestro de tiempo completo, con la misma categoría de la UNAM, ganabas 1,000, y él, maestro de tiempo completo de la misma categoría y la misma carga académica, todo, pues ganaba 600, por decirlo. O sea, no puede ser que el país viva esas, o sea, nada más porque acá soy el DF, y luego los analistas, con todo respeto, políticos, pues vale la pena de que recorran no nada más los buenos lugares de los buenos restaurantes de México, como dicen, sino también todo lo que conlleva. Sí, que vayan a la terracería. Así es. Ahora, no es todos, pero al final de cuentas sucede esa parcialidad luego a veces de criterios, ¿no? Y además dejamos casi 300 millones de pesos de recursos autogenerados. No era dinero ni federal, ni estatal, ni de la Universidad Veracruzana. Es lo que no te robas y lo que puedes autogenerar, porque el mejor capital para mí que existe es el humano. Claro. Ponlo a crear, ponlo a generar cosas. Sí. En un fondo para poder apoyar pues toda una serie
de aspectos que son relevantes. Imagínate tú que tenías una facultad de informática, de licenciado en informática, de ingeniería, y no tenías computadoras. Sí. Recorrías la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba y los jóvenes pidiéndote a gritos: señor, tenemos tanto tiempo sin reactivos, sin materiales. Oye, hay carreras que son teórico-prácticas. Sí, así es. Tú mismo, como abogado, ¿a poco no aprendes más si estás estudiando y estás en un despacho ahí viendo y aprendiendo de los que ya saben? Por supuesto, claro. En la acción. Claro. Entonces, la teoría y la práctica son muy Deben importantes. conjugarse. Siempre deben de ir integradas Correcto. de alguna forma. Sí. Y yo creo que así sea una institución pública de nivel superior, debe de buscar una conexión con el área empresarial. Es importante que los que están estudiando ingeniería X del ramo tengan una interacción con TAMSA, por ejemplo, porque de alguna forma también es una fuente de trabajo. Ve X estudiantes que traen la chispa y ahí prácticamente ya los están captando cuando salgan. Así es por la supuesto. práctica. Ángel, antes de concluir, ¿algo más que quieras aquí comentarle o preguntarle a Carlos Manuel? Carlos Manuel es un activo político, conocedor, de prestigio, una gente que tiene mucho que apostar en cuanto a su convicción, en cuanto a su moral, en cuanto a su ética. ¿Qué va a hacer Carlos Manuel pues para aportarle a Veracruz o al país sus conocimientos y experiencia? Mira, yo he tenido algunos nexos con algunas agrupaciones civiles y bueno, pues de alguna manera a nivel nacional pues están aportando y están dando, ¿no? Y yo creo que algo que también es importante es que nosotros los ciudadanos como sociedad nos organicemos pues para dar la cara también. O sea, la sociedad como tal, organizada, tiene más ventajas positivas que negativas. Y hay que dar la cara, hay que perderle el temor al miedo. El miedo genera inseguridad. La fe genera seguridad. Entonces hay que tener fe. Y al final de cuentas, si nos organizamos como sociedad, porque los países del primer mundo, si tú analizas ciertas premisas, son sociedades organizadas. Así es. Y con un nivel educativo, o sea, le invierten al conocimiento. Tan es así que pues los gringos fueron los que desarrollaron la nueva tecnología que cambió la era del Internet, ¿no? Así es. Así es. Es correcto. Carlos Manuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, muy amable de tu parte. Ángel, gracias por haber participado aquí Carlos. en ausencia de nuestro amigo Marco Antonio. Amigos, nos vamos y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en su programa Adelante. Gracias, muy amables. Buenas tardes.